De nuevo con ustedes, Henry Martínez Beltrán. En esta oportunidad vamos a hablar de impuestos sobre la renta para las personas naturales. Y aquí es bien importante señalar que este impuesto tuvo una modificación con la ley 22 de 27 de diciembre 13 del 2022 y que obliga a las personas naturales, así de sencillo, los que ganen más dinero, obliga a pagar. Hay algo interesante para notar y está relacionado con el régimen de impuesto a la renta. En este caso sería el régimen ordinario, vamos a hablar de personas naturales, descrita en el artículo 241, donde básicamente la forma de dar su impuesto en una renta. Recordemos que la URICA lo hace en el 30, hay un régimen tributario especial, que son las famosas fundaciones, asociaciones, corporaciones cooperativas, y el régimen simple de tributación. Para esta oportunidad vamos a hablar entonces aquí, la tabla del artículo 41 del régimen ordinario para natural. Hay una consideración importante y muy especial y es en qué momento está obligada una persona natural a declarar. Recordemos que lo puede hacer por ingresos brutos, por tarjetas de crédito en cuanto a su consumo, al igual que las compras superiores y las consignaciones bancarias. Estamos hablando de 1.400 VTs que para el año 2023 eran 59.376.800 y recordemos que el 4 ya está en 65.861 con un VT de 47.065. Importante anotar lo siguiente: ¿qué está haciendo la DIAN en esto al enviar sus reportes? Está diciendo que tiene unos ingresos brutos superiores a 1.400, por ende ya está seguro. Pero también te está diciendo, por otro lado, que si no tienes los ingresos brutos, por el tema de las consignaciones bancarias o depósitos de inversiones superiores a los mismos 1.400 brutos, 1.400 VTs, es decir, 59.377.000 pesos, estás obligado a declarar. Una cosa es que esté obligado a declarar y una muy diferente a pagar impuestos. Frente a esta situación, en el tema de las consignaciones bancarias, no duden en decirle a sus clientes que deben presentar su declaración de renta y máxime cuando es una declaración sugerida, entendiendo que con esto lo que pretende la DIAN es constituir un título ejecutivo e iniciar las acciones del caso. Eso entonces, ¿cómo se contesta una declaración sugerida? Con la misma declaración. Se declara y ya con eso se entiende que dio respuesta. Ahora, si usted considera que la declaración sugerida no es un hecho por el cual usted va a declarar, la recomendación que le hace este servidor, respóndale a la DIAN por qué razón usted considera que no está obligado a presentar declaración, dado que ya le está enviando una declaración sugerida donde le menciona sea por ingreso bruto, por consignación bancaria o por las dos situaciones, con lo que usted sí debe de declarar que es el denominador. Entonces, tenemos un sistema cedular donde tenemos las rentas de trabajo, pensiones, rentas de capital, rentas no laborales, dividendos y participaciones, descritas entre los artículos 330 y 335, especialmente del Estatuto Tributario. Sabemos que las rentas de trabajo están descritas en el artículo 103. Ahí encontramos salarios, prestaciones sociales, honorarios, servicios, pensiones, gastos de representación, viático, elementos eclesiásticos y compensaciones. En rentas de capital tenemos intereses y arrendamientos. En rentas no laborales, básicamente lo que no encontremos en los demás están los comerciantes. En dividendos y participaciones los inversionistas. Entonces, hacer una declaración de renta es tener en cuenta un sistema cedular. Lo que no aparece allí, estamos hablando de las ganancias ocasionales que deben ser declaradas en otros renglones. Quiere decir que las personas naturales estarían pagando ese impuesto a través del mecanismo de la renta líquida comparada con la renta presuntiva. Recordemos que los que tienen dividendos y reparticipaciones, pues estas personas deben de pagar un impuesto a través de renta presuntiva, dado que estos dividendos hay que tenerlo en cuenta y determinar una renta presuntiva para compararla con la renta líquida. También hay que tener en cuenta que por ganancia ocasional también puede pagar el impuesto. Sí, tienes a tener en cuenta a la hora del momento de declarar. Aquí hay un ejemplo muy sencillo del por qué una persona sin reforma con esta misma información, es decir,
unos ingresos de 190 millones de pesos, pasa de 14 millones de pesos tributando una tarifa del 7.5 al 9.5, es decir, de 14 millones pasa a 18 millones de pesos. Donde sustancialmente, ¿dónde están los cambios? Para darle un ejemplo a todos ustedes. El 25% de la renta decente del numeral 10 del artículo 206 pasó de 2.280 VTs a 790 VTs en el año. El tema del 40% en la sumatoria de renta decentes y deducciones. La limitante antes estaba en 540 VTs, para el año 2023 quedó en 1.340. Miren la forma tan significativa y el impacto, tanto en renta decente de 109 millones de pesos bajó a 33 millones y de 191 millones de pesos bajó a 53 millones 800. ¿Qué significa esto? Palabra más, palabra menos. Que una persona que gane buen dinerillo, dicho de mi manera, pues impacta al momento del impuesto, en este caso 3.800.000 pesos, que es lo que representaría para esta persona natural en este ejemplo. Adicionalmente, tener en cuenta que una cosa es declarar, obligado a declarar, y otra pagar el impuesto. Esto se determina de acuerdo a la tabla del artículo 241 cuando superes 1.090 VT. O sea, 1.400 para declarar, 1.090 VTs para determinar el impuesto. Y por último, podemos mencionar entonces que hay que tener en cuenta el patrimonio para declarar, donde estamos hablando de 4.500 VTs. Agregar también lo que quedó también adicionado, y es en torno a las pensiones, donde te habla de 1.000 VTs mensuales, es decir, 12.000 VTs anuales. Importantísimo esto para los señores que son pensionados. Y esta estructura de la renta de comparación patrimonial pues no es más que tener en cuenta algo muy importante para las personas naturales, y es el artículo 239 raya 1 en cuanto a los contribuyentes personas naturales que tengan activos omitidos y o pasivos inexistentes. No se le admite ningún tipo de renta exenta ni deducción, va de una vez al formulario, ahorita lo vamos a ver, y eso implica que se sumaría la renta líquida y adicional llevarlo a la tabla del artículo 241. Es decir, que se procede a adicionar a la renta líquida agravable, o sea, a la cédula general, y estamos hablando de una sanción, en este caso por inexactitud, de un 200% mayor valor del impuesto a cargo. Recordemos que la DIAN tiene tres tareas fundamentales. Una, determinar un mayor valor de los impuestos. Dos, imponer sanciones. Recordemos que cuando se impone sanciones, la DIAN lo hace a través de liquidaciones oficiales o resoluciones independientes. Y tres, la tarea fundamental, vale la pena anotar y que en este momento está trabajando fuertemente la DIAN, es en el recaudo. Actualmente hay 42.000 contribuyentes en el tema de IVA, en el tema de retención en la fuente Impuesto Nacional de Consumo, que no han presentado su pago y a los cuales ya la DIAN ahí está iniciando procesos de cobro activo porque lleva 18 meses haciendo el cobro persuasivo. Es importante tener en cuenta este tipo de detalles porque de la misma forma también trabaja la DIAN los aspectos en renta. Finalmente, mencionar entonces que dentro de lo que estableció la Ley 2277 del año 2022, es que para el año 2022 la presentación en la declaración de renta para personas naturales era consolidar entre rentas de trabajo, de capital no laborales y pensiones, conforme al artículo 241, pero para el año 2023 ya es sumar lo mismo, pero agregar renta de dividendos y participaciones no grabadas, no grabadas. Lo que quiere decir que las grabadas las debe de trabajar y liquidar su impuesto a través del artículo 242 del estatuto. Sumado a los dos nos daría entonces el impuesto correspondiente de una persona natural como tal, que tendría derecho a restar sus correspondientes descuentos tributarios. Bueno, vamos a revisar entonces esto a través de un ejercicio práctico teórico, donde tenemos aquí un caso donde Yuljiman es un asalariado que trabaja en una empresa que se llama Hermosa, que es una matriz de Beauty Corporation. Y Judy Mampoleón, a pesar de ser canadiense, es residente en el país, según el artículo 10, que es de los primeros.
entrar a definir. Importante en el sistema cedular, cuando se haga la declaración, ir al formulario, establecer si esta persona natural, su actividad con la cual va a declarar cuál es. Entonces, eso es muy importante determinarlo y es con base a los... Esta persona tiene unos sueldos de 108 millones de pesos, una prima de servicio de 23 millones 580, 131 millones de pesos. Entonces, entramos a esta primera parte que se llama la renta de trabajo, la cual utilizamos el sistema cedular, pero correspondiente a su trabajo, es decir, del artículo 103, correspondiente al tema de los ingresos por semana. Entonces, aquí vamos a hacer un ejercicio práctico, por como ven, voy desarrollando el taller con base a lo que dice el enunciado y así vamos haciendo este ejercicio. Por lo pronto, si ves que hasta aquí te ha gustado la información que estamos diciendo, te invito a que te suscribas en el canal Henry Martínez Beltrán, dale clic, dale manito arriba, suscríbete para que sigas recibiendo más información de esta índole. Entonces, en ingresos salarios le damos más, traigo los 108 millones de pesos, le sumo las prestaciones sociales. En este caso, tenemos aquí que son 23 millones 580. ¿Ok? Continuando con nuestra información, tenemos que entonces que las prestaciones sociales de G-Man son 23 millones 580, de las cuales aquí en la parte de cesantías e intereses tiene un 9,33 que obedece a cesantías e intereses, razón por la cual esto se considera una renta exenta. Y esto lo debemos de ver aquí en este anexito, según lo estipulado en el numeral 4 del artículo 206, 207 también, donde me habla que debo tener en cuenta para determinar si eso no es una renta decente y que esté la parte grabada o no. Son 350 VTs multiplicado por 42,412 me daría 14 millones 44. Para el caso de Yujima, miren que son 108 millones de pesos. Y al dividirlo en 12, pues me da 9 millones de pesos. Quiere decir que está por debajo de ese tope. Por consiguiente, entonces no está ubicado en un rango. Es decir, que al ser 14 millones de pesos, el tope está inferior a 350 VTs, por ende todo se entiende que es una renta no grabada, en este caso los 10 millones 080 que tenemos para el ejercicio con respecto a las cesantías y los intereses. Vamos a la parte de la seguridad social, entonces, ¿cómo se liquida? Cogemos los ingresos salariales, 108 por el 4%, y tomamos el valor del aporte de pensión obligatoria, que sería otro 4%. ¿De dónde sale ese punto adicional? Del Fondo de Solidaridad. Para el Fondo de Solidaridad, ¿cómo se hace? Entonces tomamos el valor de los 9 millones de pesos, que es el salario mensual. Ese valor como tal hay que dividirlo entre el número de el valor dividido el valor del salario mínimo legal mensual vigente, que para el año 2023 estamos hablando de 1.160.000, quiere decir que me da 7,8. Ese 7,8 lo llevamos entonces a la tabla donde está de 4 a 16, por ende le representa un 1%. De esa forma, entonces, aquí a los 108 multiplicamos por 5% y me da el aporte al fondo de pensión obligatorio. Sumado lo anterior, tenemos entonces 9.720.000. Si lo restamos al total de los ingresos percibidos, daría 121.800.000. ¿Qué se debe hacer entonces allí? Al igual lo que, que indicó en retención de la fuente, para que también invitados a que vean el YouTube, el canal, la parte de la retención de la fuente. Esto se multiplica por y decíamos que la retención de la fuente haga de cuenta una declaración aplicada al artículo 383, haga de cuenta una declaración mensual, ¿sí? Entonces, en este caso lo estamos haciendo de forma anual.
Quiere decir que esos 121.860 los voy a multiplicar por cuánto, por un 40%, me da 48.744. Por consiguiente, entonces, ¿qué hay que mirar aquí? ¿Qué hay que revisar? Por natural tiene derecho a tres descuentos. Pesos no grabados, que es la seguridad social, las deducciones, que básicamente son dependientes, salud, encontramos lo que es un seguro y una medicina prepagada, interés de vivienda, gravamen financiero, la renta exenta de los aportes al fondo monetario o ahorro al fondo de la construcción, las cesantías e intereses que acabamos de explicar y la renta exenta del 25% del 10 de la 6 y tener en cuenta todo lo descrito en el numeral del artículo. Tener en cuenta lo que dice el artículo 206 específicamente para estas personas naturales del 1 al 4, ¿vale? Y por supuesto el numeral 10. Ya lo que es el numeral 5, el numeral 9 son datos específicos que hay que ir a revisar conforme a la norma y conforme a ese artículo. Entonces, dicho lo anterior, aquí he trasladado la información del enunciado donde me dice que tiene interés de crédito, medicina prepagada, educación, ya lo trasladé aquí. Entonces, se toma, primero que todo, según el artículo 387, al valor percibido que son 131.581, 10%. Me da 13.158.000, que tiene una limitante en este caso de 384, que es donde se ha multiplicado, a diferencia de la retención mensual que son 32, es 32 por 12, me daría 384. Eso me da 16.280.000. Dicho lo anterior, entonces el valor a tomar con respecto a lo descrito aquí sería lo que yo haya incluido entonces por dependientes. Veamos qué me dice el enunciado. En dependientes entonces tengo educación de un hijo de 13.500.000 pesos. Eso significa que los 313.500.000 debo solicitarle a la entidad que me los certifique pagos realizados en la universidad. Para este caso, entonces no podría tomarme los 13,5 millones, sino los 13 millones. La segunda situación, medicina prepagada. De medicina prepagada tenemos 6.600.000. Me puedo tomar entre los 6.600.000 porque el limitante es hasta 16 VT 192 en el año. Entonces no puedo tomarme todo el valor, sino lo justificado, es decir, lo realmente pagado. En el interés de vivienda tenemos entonces un valor de 1.580.000. Entonces me tomaría, lógicamente, solamente 1.580. En la parte de cesantías tributarias, estamos hablando de 1.270.000, pero aquí hay una nota importante. Esto solamente aplica para los independientes, no aplica para los asociados, o sea que el valor a tomar es cero. Y el gravamiento financiero, estamos hablando de 1.600.000, el cual se debe multiplicar por un 50%. Dicho lo anterior, entonces de 24.550.000 solo podemos tomar 22.100.000. Ahorro al fomento de la construcción o aporte al fondo de pensión voluntaria, estamos hablando, no me dice ningún valor, o sea que aquí no estamos nada. Muy bien, tenemos entonces que el subtotal de ingresos netos son 221.860.000 ya restado la seguridad social, tiene derecho a unas deducciones de 22 millones, una renta de exentas de 10.080.000 con respecto a las cesantías, y esa base me da 89 millones de pesos, que es por un 25, según el numeral 10 del artículo 206. Eso significa que equivale a 22.410.000 comparados con lo que explicaba ahora de la reforma tributaria que le dejó en 790 VTs al año. Significa que el valor máximo sería 33, podría tomar 21.410.500. Comparado entonces con el 40% del ingreso neto, ya resta la seguridad social, 122 millones de pesos por el 40, me está dando 48 millones de pesos, que debe ser tenido en cuenta al tenor del artículo 336 del Estatuto Tributario cuando me habla que el tope son 1.340 VTS, 40%, es decir, 56.832.000. Eso significa de que debo coger la sumatoria de las deducciones, que son 22, más la renta exenta, en este caso 10 y 22,
me dan 54 millones de pesos, mírenlo ahí. Esos 54 millones de pesos, entonces lo comparo no con los 56, sino con los 48, que es mi 40%, que no puede superar los 50 millones de pesos. Si aquí dijera 58, tomaría los 56, pero es para comparar con el valor que me podría tomar en la sumatoria de deducción y renta decente. Primero que todo, reviso entre los topes cuál de los dos voy a tomar. En este caso, no los 53 con los 1.343, sino el 40%. Ese valor, ahora sí lo comparo con la sumatoria, vuelvo y repito, de deducción y renta decente, me daría 48. De esa manera, entonces, el valor que voy a llevar a la tabla sería el resultado de el ingreso neto ya restado los no grabados, que es la salud. Le resto entonces el valor del 40% en este caso, que son 48, y me dan la renta líquida. Hasta aquí, si fuéramos a liquidar el impuesto de una persona natural asalariada, tendríamos que esos 73.116 lo divido en VT de este año 2023, que son 42.412, me darían 1.723, y eso lo llevaría a una tabla. Esos 1.723 están en este rango, pero vuelvo y reitero, si fuera solamente una persona natural que fuera a declarar por salarios, vuelvo y explico, si fuera a declarar solamente por salarios. Eso significa que yo tengo derecho a restarle 1.700 VTs, ese resultado multiplica 28%, y ese resultado sumarle 110. Vamos a ver entonces cómo lo hizo. A los 1.723 le restó 1.700 a 24, multiplicó por el 28%, me da 6,70, le sumó 116 y me da el impuesto en VTs, que son 122,70. Ese valor lo multiplico, ese valor, ese total impuesto en VT lo multiplico por 42,412, que es el valor del VT, y daría un impuesto de 5.200.000. Dicho lo anterior, entonces ya acabamos de determinar por cédula general el impuesto a una persona natural asalariada, y si revisamos su certificado de ingresos, tendríamos esta situación. Entonces, cada año, a la fecha de marzo 31 en especial, es mejor que cuando usted haga este certificado lo haga con fecha de febrero o los primeros días de marzo. Es una recomendación que le hago. No cuando el empleado le pida el certificado y se lo está haciendo en mayo, usted le va a colocar fecha de mayo. No, porque estaría en contra de lo que dice el artículo 667 de que usted pidió el certificado posterior y tendría una sanción del 5% del valor del certificado no expedido correctamente. Por ende, entonces, colóquele la fecha de expedición con fecha de marzo hacia atrás. De esta forma, entonces, tenemos 108 millones de pesos, los 10 millones de cesantía de intereses, el resto sería primas y vacaciones para un total de 131. Esta sería la de seguridad social, y 3,5 millones de retención a la fuente. Entonces, si fuéramos a hacer la declaración de renta a esta persona natural, pues tendríamos entonces aquí en el formulario que diligenciarlo de esta forma. Tendríamos una actividad económica 010, ¿cierto? Actividad económica 010. Aquí diríamos que los 131 millones de pesos son el ingreso, los ingresos no constitutivos, para este caso, tomados del análisis que acabamos de hacer aquí, serían 9.720.000. Aquí en la parte de los aportes voluntarios, dijimos que no había otra renta exentas. Tenemos entonces el valor de los 10 millones de pesos, las cesantías e intereses, más la renta exenta de 22.410, intereses de vivienda, según la liquidación que hicimos aquí, tiene un valor de 1.580.000. Otras deducciones, estamos hablando que sería el valor que tenemos acá restado, la parte de interés de vivienda, y eso nos daría entonces 48.744, que como vimos en la liquidación no lo podríamos tener en cuenta. ¿Me da cuánto? Perdón, me daría 54.628.000, que no lo podríamos tener en cuenta en el formulario. Esa es la razón por la cual, 22 más 22, esa es la razón por la cual la renta decente y limitantes me da 48.744, que es precisamente el valor que estamos tomando
y la renta líquida debe darme en el formulario 73.116. Así las cosas, entonces tenemos 121 millones de pesos y esos 121 millones de pesos sería el valor de la renta líquida, restar lo imputable me daría los 73.116. Esto es bien importante revisarlo. Bueno, aquí por lo que le tengo formateado está el tema de pendientes y demás. Eso lo vemos luego. Esa es la parte que debo de aquí para que me permita hacer el cero. Entonces, aquí en el formulario, bueno, me está tomando también un valor de compras, que ya lo había pateado previamente, entonces, pero lo vamos a hacer. Muy bien, entonces la renta de rentas imputables que tendría derecho esta persona natural serían las que acabo de mencionar y el impuesto entonces aquí, ¿cómo sería el impuesto? Si fuera a liquidar el impuesto aquí a esta persona natural, diría que tomaría de la cédula general el valor correspondiente a los 5.204.000. Esos 5.204.000 tiene una retención en la fuente que la acabamos de determinar aquí en el formulario que sería 3.500.000, ¿cierto? 3.500.000 y lógicamente tendría que liquidar el anticipo de renta. Pero para que se den una idea, así quedaría la estructura de la declaración de renta de una persona natural asalariada. Lógicamente que aquí me falta la parte del patrimonio y deudas, y esto lo vamos a ver en un próximo vídeo. Si hasta aquí te ha gustado lo que has visto, no te pierdas la segunda parte de la liquidación y determinación del impuesto bajo el sistema cedular de Jules Gima. ¿Sí? Si te ha gustado hasta aquí lo que hemos visto, entonces suscríbete al canal de dale dedito, dale clic donde te ha gustado todo y de esa manera entonces vas a seguir disfrutando de esta información que estamos presentando, no solamente para ti, sino que también la dejamos con tu consideración. Entonces, hasta un próximo video donde puedas ver en qué terminó esta historia de la presentación de la declaración de una persona natural, pero de forma completa. La segunda parte te lo va a explicar todo. Hasta una próxima oportunidad. Un feliz y maravilloso.